Cuando lista. Hoy día tenemos bastante que aprender porque el tema que se nos viene es muy importante. Ya les voy a explicar por qué. Les comparto la pantalla y por favor respondan a la lista. Alexander. Presente. Aarón. Aarón. Alejandro. Presente. Listo. María Belén. Presente. Luis. Presente, profe. Andrés. Ciani. Presente. Presente. Listo. Wendy. Presente. Listo. Nicolás. Presente. Michael. Presente. Jesús. Presente. Harold. Harold. Presente, presente, profe. Listo. Jorge. Presente. Giordano. Presente. María José. Presente. Grace. Presente. Ernesto. Presente. Melissa. Presente. Nayeli. Presente. Brian. Presente. Michael Polo. Presente. Deyanira. Presente. Dylan. Dylan, sí lo vi a Dylan. ¿Sí está o no? Dylan. No. Presente, presente. Ah, ya, listo. Doménica Puga no está. Yanela. Presente. Braulio. Presente. Emilio. Caterine. Presente. Daniela. Presente. Laura. Presente. María Fernanda. Presente. Zinedine. Zinedine no está. Mayerly. Presente. Alessandro. Presente. Listo, entonces solo faltó Doménica y el joven Zinedine. Bueno, jóvenes, inmediatamente vamos a pasar a compartir el tema. Les cuento, jóvenes, que la hermanita rectora el fin de semana me escribió para decir que es necesario que comencemos con la realización del proyecto de grado. No se nos ha dado todavía de parte del Ministerio de Educación si este proyecto va a representar el 20% de su nota de titulación, porque en la sierra, este año para que se gradúen, el proyecto de grado les valió el 20%. Eso es bastante. O sea, la quinta parte de su nota con la cual usted sale del colegio es el proyecto de grado. Entonces, a nivel de régimen sierra, todavía no se nos ha confirmado si es el mismo porcentaje para acá, si se lo va a hacer, no se lo va a hacer, pero la institución ya ha determinado que comencemos a realizarlo. ¿Con qué finalidad? Para que si el ministerio después nos pide hacer el proyecto de grado, no nos coja todo al apuro y todo andemos desesperados, angustiados, estresados y todo lo demás. No, sino que lo hagamos paso a paso y con tranquilidad. Por otro lado, si no nos pide el Ministerio de Educación, pero nosotros ya vamos a tener una experiencia de utilización de una estrategia de investigación como es el estudio de caso. Entonces igual nos va a servir. Sí, Emilio, diga. Perdón, o sea que vamos a comenzar ya a trabajar la monografía. No, aquí hay una diferencia, hay que hacer una diferencia. El proyecto de grado, en este caso, no se presenta mediante el formato de una monografía. Hay una distinción. El proyecto de grado se lo va a hacer en esta ocasión mediante el estudio de un caso. Y el estudio de caso es una estrategia de investigación mucho menos extensa que una monografía. Una monografía ya tiene su extensión bastante amplia. Mucho más un proyecto de tesis ya de tipo preprofesional o profesional, mejor dicho, pues ya son documentos mucho más largos, mucho más extensos. En este caso, se trata solo de un estudio de caso, que es un documento mucho más pequeño. Entonces, por ese lado, tranquilos, que es algo que sí se lo puede realizar y lo podemos hacer muy bien.
Dicho esto, jóvenes, quiero comenzar con esta frase. Me parece oportuna en las condiciones en que estamos viviendo. El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Esto lo dijo esta científica en 1934. Han pasado casi 100 años y la apatía del ser humano lamentablemente sigue siendo igual o peor. Y esto, jóvenes, tenemos que hacer que cambie. El ser humano y el mundo, el planeta, necesita sujetos empáticos, no apáticos, sino empáticos. ¿Qué quiere decir? Que se saben poner en los zapatos del otro para entenderlo, para solidarizarse con, para brindarle ayuda en caso de ser necesario. Eso significa ser empáticos. Y cuando me refiero a otros seres, pues no hablemos solo de los seres humanos. En este caso hablemos de todos los seres vivos que necesitan de nuestra ayuda. Tenemos que hacer conciencia, jóvenes, de que estamos viviendo una catástrofe climática y una extinción masiva, como nunca. Bueno, han habido muchas extinciones masivas, hay que decirlo, pero la aceleración, la rapidez con la que está sucediendo la actual extinción masiva, sobre todo de mamíferos e insectos en el mundo, no tiene comparación con nada en la historia del planeta. Fíjense, jóvenes, que en el estudio que les comenté la semana pasada, este estudio de investigación internacional afirma de que en Latinoamérica el 94% de las especies de mamíferos han sido reducidas prácticamente hasta desaparecer. ¿Usted tiene idea de lo que es 94%, jóvenes? Estamos hablando casi la totalidad de especies se han visto afectadas. Y no se diga, jóvenes, si hablamos de los insectos. Tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que los insectos son muy importantes en el ciclo de vida de la Tierra. Son muy importantes, muchísimos de los insectos son importantísimos en la polinización de las flores, sobre todo las abejas, que ya han sido declaradas el ser vivo más importante del planeta, las abejas, por la función que tienen de polinizar y gracias a ellas, pues las plantas pueden fecundar frutos y producir alimentos para nosotros. El día que desaparezcan las abejas, se cree que la raza humana estaría prácticamente condenada a, si no a desaparecer, por lo menos a morir de hambre en un grandísimo porcentaje mundial. Entonces es muy grave todo lo que estamos viendo. En estos días apareció un nuevo informe del derretimiento del océano glacial ártico y se cree que en los próximos años, durante el verano boreal, ya no existirá hielo en el océano glacial ártico. ¿Usted tiene idea de lo grave que es eso? ¿Usted tiene idea de lo grave que es no tener esa capa de hielo en el polo norte que haga que los rayos del sol que penetran en el planeta reboten? Porque esa es la función de ese casquete polar, del océano glacial ártico, del hielo ártico, hacer que la radiación del sol sea devuelta a la atmósfera, sea refractada. Cuando ya no existe el hielo en el océano glacial ártico, va a ingresar la radiación, los rayos del sol, y van a penetrar directamente en las aguas del océano. Con lo cual esa radiación se va a retener en los océanos y consecuentemente los océanos van a aumentar la temperatura. Y jóvenes, para que existan catástrofes de nivel mundial, solamente es necesario que las aguas del océano se calienten 1, 2 o máximo 3 grados centígrados, que aumente de temperatura el océano y automáticamente vamos a ver fenómenos apocalípticos a nivel climático. Hablo de huracanes, de ciclones, hablamos de inundaciones, hablamos de sequías que matarán a millones de animales, a muchísimas personas, de inundaciones. Por ejemplo, Guayaquil, jóvenes, esta hermosa ciudad donde vivimos, probablemente a finales de siglo, muchos dicen que muchas de las partes de la ciudad de Guayaquil, las partes más bajas, pues se verán anegadas por el agua. ¿Por qué? Porque el mar va a incrementar su nivel en algunos metros. Eso es gravísimo, eso es muy, muy grave. Entonces, jóvenes, ojalá que esto nos sirva, esta frase nos recuerde que no tenemos que ser apáticos, sino que tenemos que tomar cartas en el asunto e involucrarnos. Y si alguien dice, profe, pero yo, ¿qué voy a hacer si yo no tengo ni plata, ni tengo ni influencia en la política, ni de mi país, peor en el mundo entero, para que hagan leyes que cuiden la naturaleza?
bueno, no tenemos dinero, pero usted y yo tenemos esto. Tenemos un celular, tenemos un smartphone y tenemos redes sociales. A través de esas redes sociales, jóvenes, ustedes busquen suscribirse a buenas páginas científicas que defiendan la naturaleza, que defiendan el medio ambiente. Suscríbanse, hagan like en sus publicaciones, difúndanlas, compártenlas. Todo eso va a generar una tendencia. Mientras más veces sea compartida esa información en defensa de la naturaleza, en defensa de la Amazonía, jóvenes, los incendios que actualmente vive el Pantanal, el mayor pantanal del mundo en la selva amazónica, que no tiene comparación histórica. Y lo peor de eso, jóvenes, es que el mundo, hablamos de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, hablamos de Jair Bolsonaro en Brasil como presidente, son políticos negacionistas. Es decir, que ellos niegan la realidad, ellos niegan que esté sucediendo eso. Ya lo vimos a Bolsonaro en Brasil. ¿Qué decía al inicio de la pandemia? Él decía, no, si es una gripeciña nomás, eso es para los débiles. No le paren bola a esa gripeciña. Vaya a ver cuántos muertos ha causado esa famosa gripeciña de la pandemia COVID-19 en Brasil. Vaya a ver, y vaya a ver en Estados Unidos, jóvenes. Ayer o anteayer, no recuerdo exacto, se publicó que Estados Unidos ya superó los 200,000 muertos por coronavirus. A veces nosotros vivimos enfrascados en nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño círculo y pensamos que la pandemia ya se ha acabado, ¿no, jóvenes? Estados Unidos ya llegó a los 200,000 muertos. Y se cree, jóvenes, que ahora que comienza el otoño y el invierno, ese número, el número de contagios y el número de muertos probablemente aumentará mucho más, porque Europa ya está sufriendo los inicios de la segunda ola de coronavirus. Entonces es una cosa muy, muy grave, jóvenes. Y bueno, los científicos advierten que vendrán futuras pandemias cada vez más graves. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano invade los ecosistemas de los animales, se liberan virus de carácter zoológico, desde que provienen desde los animales y que pueden infectar a los seres humanos. Eso es realmente grave, porque las pandemias a futuro probablemente sean más frecuentes y sean cada vez más mortales. Entonces, por eso les decía, vivimos en una extinción masiva y tal parece que a veces somos tan apáticos que ni siquiera nos damos cuenta. A veces decimos, a mí no me importa, que le pase lo que tenga que pasar y ya. No, pues jóvenes, tengamos un papel activo en esta sociedad, al menos desde las limitaciones que nosotros tengamos, pero hagamos algo, porque este mundo sea mejor. Bueno, jóvenes, en estas diapositivas y en las anteriores ya les compartí estos conectores. Esto les va a servir para redactar sus escritos. A veces no sabemos con qué palabras enlazar la cita textual del autor con mi opinión. A veces no sabemos cómo hacer, cómo agregar ideas. A veces no sabemos cómo establecer una contraposición, un contraste entre dos ideas. Pues bueno, aquí usted tiene estos ejemplos. Por ejemplo, verbos que normalmente se utilizan para hacer referencia a lo que un científico, un investigador estudió, descubrió o a lo que dijo. Usted puede utilizar estos verbos. ¿Cuáles son esos verbos, Alexander? Verbos en pretérito y en singular. ¿Cuáles serían? Velozmente. ¿Dónde estará? ¿En qué cuadrito está? El fondo. Esquina superior. Quienes lo han escuchado mencionar, incluso hay quienes... Alexander, esquina superior izquierda. Que la escuché entrecortado. Verbos en pretérito y en singular. Indicó, enunció, dijo, describió, explicó y concluyó. Ya, esos son verbos con los cuales podemos hacer referencia a los científicos o a los investigadores que citamos. Por ejemplo, un científico de apellido Abad, por ejemplo, como Alexander. Podemos decir entonces, el investigador Abad en el año 2016 indicó que, enunció que, dijo que, describió que, explicó, concluyó que. Todos estos verbos nos ayudan a escribir, a redactar. Estos conectores que sirven para introducir una opinión en tercera persona, también vale mucho tenerlos en cuenta y utilizarlos, considerando, por lo expuesto, teniendo en consideración, analizando, interpretando. Entonces, de esa manera usted puede introducir su opinión. Por ejemplo,
considerando lo que expuso el científico tal en el año tal, luego de hacer el estudio, se puede, o podría decir, se comprende que tal cosa ha generado tales consecuencias en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, para eso sirven estos conectores. Aquí tiene conectores para añadir ideas, para indicar contraste también. Cuando dos autores a veces tienen posiciones de contraste diferentes sobre un mismo tema, usted puede mencionarlo y para eso hay que utilizar estos conectores que están aquí. Y así evitar las famosas muletillas. ¿Qué son las muletillas? ¿Se acuerdan? Siempre nos han enseñado esto en lengua y literatura. ¿Qué son las muletillas? A ver, ¿quién sabe qué es una muletilla? Cuando una palabra llega a ser repetitiva en una exposición o en un escrito. Eso, muy bien, Emilio. Esa palabrita que a veces parece que nos hemos casado con esa palabrita y siempre la repetimos y la tenemos aquí en la punta de la lengua y no tenemos más. Siempre usamos esa palabra. Pues bueno, nos puede suceder a todos, pero precisamente para evitar eso, aquí tenemos algunos conectores para evitar muletillas. Y si estos no le son suficientes, aquí tiene más conectores para que usted pueda enlazar una idea con otra. Porque la redacción, jóvenes, de este trabajo de proyecto de grado es un trabajo artístico también, donde usted tiene que escribir, redactar, relacionar una idea con otra, hacer que todo en conjunto tenga sentido, que tenga un sentido completo, que comunique con claridad una idea. Y ese es el arte que usted tiene que trabajar mediante su redacción. Y para eso, jóvenes, obviamente que ya hemos superado esta cuestión de copiar y pegar. Ya usted olvídese de copiar y pegar, porque en este tipo de trabajos usted necesita escribir, leer, releer, revisar, ser crítico con usted mismo, pronunciarlo en voz alta y escucharse a sí mismo, preguntarse, ¿se entiende lo que acabo de leer o estoy hablando piedras, como se dice? ¿Se entiende lo que acabo de leer o más bien todo esto está confuso? ¿No será que este párrafo que acabo de escribir es demasiado grande? Mejor conviene hacer 2 párrafos aquí, conviene reducirlos. Todo eso, ese ejercicio tiene que hacerlo usted. Y para eso, obviamente, que este tipo de trabajos necesita que se le dedique su tiempo. ¿Sí? Hay que dedicarle tiempo a redactar, a leer, a pensar, a investigar, a escribir borradores y luego a conectar unas ideas con otras, a citar correctamente, a automatizar las citas en Word, generar la tabla de bibliografía. Obviamente que es un trabajo que necesita su dedicación y su tiempo, pero jóvenes, así está hecha la vida profesional, la cual auguro para todos ustedes, que tengan realmente en el futuro una excelente vida académica en la universidad, una excelente vida profesional. Y cuando ustedes jóvenes, ahí se van a dar cuenta que la vida profesional es así. Hay que dedicarle tiempo a la vida académica, a la vida profesional para hacer las cosas bien. Y de hecho, eso es lo que diferencia a un profesional en algo que a otra persona que no tiene esa preparación académica y que solo lo hace a lo mejor de manera empírica, ¿sí? Entonces, jóvenes, por esa razón es necesario dedicarle y darle su tiempo a este tipo de trabajos. Aquí tiene más conectores también, revíselos, consúltelos. Cuando usted lea en voz alta y se da cuenta que en el mismo párrafo ha repetido como 3 veces la misma palabra, entonces, busque esta lista de conectores. Usted diga, no, pues ya demasiado, ya he repetido 3, 4 veces la misma palabra en el mismo párrafo, voy a cambiar. En vez de este conector, le voy a poner este de acá, que también le queda muy bien. Y todo esto es el trabajo, jóvenes, que usted debe realizar para elaborar su proyecto de grado. Bien, aquí comenzamos. El proyecto de grado, jóvenes, les decía, no lo vamos a desarrollar como monografía. No. ¿Por qué? Pues la monografía es muy amplia, muy grande. No lo vamos a desarrollar como proyecto de grado, no, porque son proyectos también de investigación muy amplios. En este caso, el Ministerio de Educación nos pide hacer un estudio de caso. Hasta el momento, estos son los lineamientos que tenemos. Y de hecho, se los voy a mostrar porque también les voy a compartir en el documento PDF, al menos para su conocimiento y su consulta también. Pero pues es un documento bastante amplio. A veces solo con verlo ya nos asusta. Miren, este es el documento que da el Ministerio de Educación. Lineamientos para elaboración del proyecto de grado.
Ahí está, miren, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. ¿Cuántas páginas tiene este PDF? 176 páginas, nada más y nada menos. Pero bueno, no se asusten, como les decía, este es un documento muy amplio, no tienen que leérselo a todo, ni mucho menos. Para Profe, esto, tiene el resumen. ¿cómo? Nada. Sí, no tienen que leérselo a todo, ni mucho menos, no. Y para eso ya me di ese trabajito también de separar las partes que son pertinentes a su trabajo, y bueno, están en estas diapositivas sobre todo. Entonces, pero le puede servir como un documento de consulta o para poder citar, por ejemplo, le va a servir ese PDF. ¿Y saben por qué tiene ese volumen el PDF? Pues tiene esa cantidad de páginas porque ahí también están contemplados los proyectos de grado que van a hacer los estudiantes que están cursando el bachillerato técnico, incluso si no me equivoco el bachillerato internacional. Ahí hay directrices para ellos también. Entonces a nosotros no nos incumbe tanto lo que haga el bachillerato técnico o el internacional, sino lo que tiene que hacer el bachillerato general unificado o bachillerato en ciencias, que es el que usted estudia. Sí, entonces, primera cosa, jóvenes, vamos a hacer este trabajo mediante el estudio de un caso. Mafer, ayúdenme leyendo el primer párrafo. Dice estudio de caso. Este primer párrafo. A ver, dice, el estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones diversas, la resolución de problemas, la discusión y reflexión, otorga a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje a través de la identificación y el análisis de los problemas planteados. Además, permite evidenciar su capacidad de investigación para responderlos. SACIRE, creo que dice, SACIRE 2008. SARTRE 2008, sí. Ahí. Ya, gracias, María Fernanda. Esto es lo que es el estudio de caso y esto es lo que busca. Estos son los objetivos del estudio de caso. Entonces, recuerde, es una estrategia de investigación, ¿sí? ¿Y qué es lo que se quiere? Que desarrolle usted el pensamiento crítico, dice, sobre diversas situaciones. Hay 8 temas, 8 ámbitos amplios, muy grandes que el Ministerio de Educación propone y ya se los voy a indicar. Entonces, queremos que usted desarrolle ese pensamiento crítico, ese análisis, esa resolución de esos problemas. Si usted detecta que hay un problema en su familia, en su comunidad, queremos ver qué soluciones usted plantea para resolver ese problema. Queremos ver su capacidad de discusión con los datos científicos que usted investigue, su capacidad de reflexión, su capacidad de relación de unos datos con otros, con la realidad. Esas destrezas queremos que usted desarrolle mediante este estudio de caso, ¿sí? Y que usted ponga en evidencia las capacidades que usted tiene como investigador, porque usted tiene esas capacidades. Y la capacidad básica de un investigador es la curiosidad, jóvenes. Y ahí parte todo. Bendita, sana curiosidad, porque gracias a la curiosidad, jóvenes, se ha podido descubrir e inventar un sinnúmero de cosas. ¿Qué hubiera sido si el ser humano no hubiera tenido curiosidad al ver las aves volar? No hubiera sentido curiosidad por saber cómo volar como las aves. Sí, gracias a eso, después el ser humano desarrolló máquinas para volar, los aviones. Hoy en día hay una especie de exoesqueletos que vienen con una especie de propulsores y que prácticamente usted se viste con esa ropa, con ese exoesqueleto y puede volar. Ya existe eso. Existen patinetas voladoras, literalmente. Existen autos que son una especie de dron donde usted puede ir volando de un lado a otro. Todavía no se comercializan, obviamente, pero ya existen. Tenemos la ciencia y la capacidad para hacer eso y mucho más. Pero ¿de dónde nace todo eso? Pues nació de la curiosidad. ¿Qué curiosidad? De alguna persona que se dedicó a ver el vuelo de las aves y dijo, qué bonito es ver cómo las aves vuelan. Yo también quisiera volar algún día. Y así comenzó a investigar, a crear máquinas. Obviamente quizá fracasó muchas veces hasta que se llegó a crear el primer avión, claro que sí. Sin embargo, jóvenes, así está construida la humanidad, en base a esa investigación, a esa curiosidad científica que le permite descubrir muchas otras cosas más, que le permite dar solución a las problemáticas de la vida cotidiana, ¿sí? Miren, por ejemplo, la invención de la penicilina surgió a partir de un problema, a partir de las enfermedades. De ahí se vio la necesidad de dar una solución a ese problema de las enfermedades, de las infecciones.
Entonces, investigando, probando una cosa, probando la otra, se descubrió la penicilina. Así se ha descubierto ya algunas vacunas para el coronavirus, por ejemplo. ¿Todo gracias a qué? Gracias a un problema. Los investigadores estudian, analizan los datos y luego descubren soluciones. Fíjense, así se hace la ciencia, jóvenes, y así se crea la humanidad. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto. Hay varios estudios de caso, pero ojo, nosotros solamente vamos a hacer el primer tipo de estudios de caso. Léalo, Mafer, por favor. ¿Qué es el estudio de caso descriptivo? Descriptivo. Su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Exacto, nada más y nada menos, así de sencillo, jóvenes. El estudio de caso que aquí vamos a realizar es de tipo descriptivo, para que usted vea a su alrededor, en su familia, en su barrio, analice cuáles son los problemas que usted está observando y usted pueda determinar cómo ocurre ese fenómeno, cuáles serán sus causas, cuáles serán sus consecuencias, cómo se podrá mejorar esa situación, ¿sí? Entonces, para eso es un estudio de caso de tipo descriptivo. Entonces, aquí claramente lo dice el ministerio. En el primer párrafo, miren, dice, el proyecto de grado se desarrollará únicamente a través de estudios de casos descriptivos. Y ahí lo tenemos. A continuación, aquí les presento algunos ejemplos, jóvenes, de estudios de caso con alcance descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que tienen este tipo, este estilo de estudio de caso descriptivo. No lo vamos a leer ahorita, sería demasiado grande, demasiado aburrido, pero estas diapositivas estarán con usted para que usted en algún momento diga, ¿y cómo tengo que redactar algo descriptivo? Pues fácil, ahí usted tiene ya varios ejemplos que usted va a poder ver, leer y releer para poder hacerlo mejor. Solo me centro en esta parte del valor. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Como el nombre le indica, jóvenes, describir con precisión lo que usted observa, el fenómeno que usted observa, el problema que usted se da cuenta que sucede en su comunidad o en su familia. Muy bien, entonces ahí tenemos el valor de estudio de caso. Aquí hay más ejemplos. Esto lo van a leer ustedes con detenimiento. Sobre todo a la hora de redactar van a tener que acudir a estos ejemplos para más o menos ver cómo hacer, cómo escribir, cómo redactar. Bueno, este trabajo tiene 4 grandes partes. La primera parte se llama delimitación del caso. Y la delimitación del caso va a constar a su vez de 5 pequeñas partes, que son la introducción, antecedente, definición del caso, justificación y los objetivos. En esta diapositiva se encuentra explicado qué es cada uno de estos apartados. ¿Qué es la introducción? ¿Qué tengo que escribir en la introducción? Y miren, solo por leerlo, dice, se presenta de forma resumida el caso que se ha realizado. Pare de sufrir, como dicen por ahí. Eso es todo. Esa es una introducción. A ver, voy a preguntarle a Ciani. Ciani, según la definición de introducción, ¿usted cree que la introducción se debería escribir al inicio del trabajo o cuando ya haya finalizado todo el trabajo? ¿Qué dice usted? Al inicio. No, Ciani, error. Lea bien lo que dice aquí la definición. Dice introducción. Léalo usted mismo, por favor, Ciani. En este apartado se presenta de forma resumida el estudio del caso que se ha realizado. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo. Entonces, repito la pregunta, Ciani. ¿Hay que escribirla al inicio o cuando ya ha terminado el trabajo? Al final. Al final, Ciani. Y no lo Pero como siempre lo habíamos hecho al comienzo. Lamentablemente sí, nosotros, como la introducción va al inicio, por lo general es lo primero que hacemos. Pero en este tipo de trabajos no. La introducción la escribimos al final de todo. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, se presenta de forma resumida el caso que se ha realizado. Es decir, en la introducción usted resume lo que ya ha terminado de realizar por completo, usted lo resume. Y para saber qué es lo que he realizado, primero tengo que realizarlo. Primero tengo que hacer mi estudio de caso. Mister, Entonces ahí sí puedo escribir la introducción abarcando lo que he realizado. Dígame.
O sea, va al inicio, o sea, en el escrito va al inicio, Sí, pero la se escribe al ubicación final. En cuanto a la ubicación, Ciani, no sé si tal vez por eso se confundió, pero claro, la ubicación dentro del documento de Word que ustedes van a presentar, claro que la introducción va al inicio del documento, pero no se le escribe al inicio del trabajo, sino después de haber realizado el trabajo, usted vuelve a la primera página y ahí escribe, ahí redacta su introducción. ¿Sí? Eso es lo que trato de darme a entender. Bueno, aquí luego explican qué es el antecedente, la justificación, donde usted tiene que argumentar razones, los objetivos, jóvenes, ya les voy a explicar con más detenimiento cómo se redacta un objetivo. Los objetivos metodológicamente no se redactan de cualquier forma. Se deben redactar comenzando con un verbo en infinitivo y el objetivo tiene que responder a 3 preguntas implícitas. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo voy a, con qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y no debe pasarse máximo entre 20 y 25 palabras cada objetivo. Entonces, no es que cojo y escribo cualquier cosa y de cualquier manera. No, tengo que escribirlo bien. Tengo que escribir mis objetivos metodológicamente correctos. Entonces, bueno, aquí ustedes van a encontrar, esta es la segunda parte de todo su trabajo, esta es la segunda parte que es el desarrollo del estudio de caso. Aquí, jóvenes, sobre todo van a aplicar de principio a fin normas APA, sobre todo en el marco conceptual, porque aquí usted tiene que leer, investigar y tiene que citar a los autores de los cuales usted está tomando información. De lo contrario sería plagio, sería copia, y eso es un delito, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. No se puede agarrar ideas de otros y presentar en mi trabajo como si fueran mis ideas. Eso es un robo intelectual, eso es un delito. Entonces, por eso nosotros hemos aprendido las normas APA. Y lo que hemos hecho la semana pasada y esta semana, de citar, de automatizar las normas APA, si son de más de 40 palabras, si son de menos de 40 palabras, todos esos conocimientos que usted ya los tiene que aplicar, sobre todo aquí en el marco conceptual. Tiene la palabra Jorge. Profe, tengo una pequeña pregunta, bueno, una pequeña duda. Entonces, quiere decir que en la primera parte donde va la introducción y la delimitación de objetivos, ahí no se utilizarían las normas APA. No, sí, a ver, aclaremos algo. Las normas APA las vamos a utilizar en todo el documento. ¿En qué sentido? Usted ahí va a utilizar el tamaño del papel según las normas APA, los márgenes según las normas APA. Todo lo que es el formato general, en todo el documento de principio a fin, de la página 1 hasta la página 20, la va a utilizar normas APA, excepto en un par de detalles que ya están explicados aquí y que el Ministerio de Educación ha preferido hacer diferente a las normas APA. Son 2 detalles básicamente. El primero, el Ministerio de Educación quiere que el interlineado no sea doble, sino de 1.5 nomás. Y el segundo, la sangría, nosotros sabemos que las normas APA internacionales piden 1,27 centímetros, pero el Ministerio dice no, solo póngale 0,5. Listo, hacemos lo que dice el Ministerio, no hay problema. Pero nosotros ya sabemos que las normas APA internacionales nos piden 1,27, ¿no? Pero como dice, respondiendo a la pregunta de Jorge, pues aplicamos las normas APA de principio a fin, porque normas APA incluye los niveles de título, incluye que esté alineado a la izquierda, incluye tipo de letra Times New Roman número 12, el tamaño del papel y un sinfín de cosas, como es el citar a los autores. ¿Sí? Entonces, sobre todo en el marco conceptual es donde usted más va a citar autores. ¿Por qué? El marco conceptual viene a ser las veces de un pequeño marco teórico. Es decir, en el marco conceptual usted va a tener que investigar, leer y escribir qué dice la ciencia sobre ese tema y ese caso que usted elija. ¿Sí? En cambio, en el marco metodológico, como su nombre lo indica, hace referencia a los métodos y estrategias que usted utiliza, a los instrumentos que usted utiliza para recolectar información, para hacer su trabajo. Por ejemplo, usted va a utilizar entrevistas y encuestas, que son los 2 instrumentos de investigación más difundidos y más comunes en este tipo de estudios descriptivos. Entonces, de ley ahí tendrá que diseñar encuestas, diseñar entrevistas, aplicarlas y después, obviamente, va a tener resultados de esas encuestas
Y a esos resultados usted tiene que publicarlos en su trabajo y después de publicarlos tiene que analizar esos resultados. Vamos a suponer que a Ciani le gusta el tema de, supongamos, información sobre la pandemia de coronavirus. Ese es un ámbito que nos da el Ministerio de Educación. Y Ciani dice, yo quisiera que mi tema sea las enfermedades psicológicas que han causado la pandemia de coronavirus. Y un caso específico, supongamos, Ciani quiere analizar el estrés o la depresión a causa del confinamiento obligatorio. Entonces, Ciani hará encuestas que las va a aplicar de manera, a lo mejor por formulario de Google, de manera virtual. Aplica las encuestas y supongamos que ella, como resultado de esa encuesta, detecta que el 75 al 80% de los encuestados afirman que sufren de estrés o que sufren de otro tipo de enfermedad psicológica a causa del confinamiento obligatorio. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer en el análisis de resultados? Tiene que agarrar los resultados y con su inteligencia analizar y relacionar con el tema. ¿Sí? Entonces, a lo mejor Ciani en esa investigación va a encontrar que el número de suicidios ha aumentado y que está conectado el número de suicidios con el confinamiento y la cuarentena por la depresión, la ansiedad y el estrés, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, nos volvemos a conectar con el mismo link para continuar.